Estamos en La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. La escritora Julia Kristeva dijo que el exilio es el asesinato de la lengua materna. Habrá pocas experiencias tan dolorosas como el exilio obligado y también el que es voluntario. Cuando se vive en ese limbo, no se tiene una verdadera identidad. El pasado se hace de piedra y el futuro es una isla lejana que parece que va a un lugar y que se abandonó para siempre. Los escritores son siempre los primeros sospechosos de pensar libremente cuando el autoritarismo se enquista en una sociedad, y es por eso que hay tantas historias de exilio en la literatura. Hoy aprovecharemos el reciente fallecimiento, la muerte del gran escritor checo Milan Kundera, para utilizar uno de los temas centrales en su biografía, el exilio. Le haremos un pequeño homenaje, por decir así, a él y a otros que, como él, han tenido que salir huyendo de sus vidas, de sus países, porque la bota al cuello de las dictaduras comenzaban a cortar todo oxígeno posible. Apunta María Flauía, de Fernández. El término exilio, del latín exilium, separación de una persona de la tierra en que vive, es un problema cuyo origen político genera a su vez otros de características sociológicas y psicológicas, por mencionar solo algunas de sus implicaciones. Y que al ser leídos por la escritura, ésta le otorga nuevas cargas de sentido a sus estrategias. Era el castigo más temido por los antiguos griegos y desde entonces ha constituido parte esencial del eterno peregrinar en busca de la tierra prometida, del paraíso perdido. El exilio, por duro que sea, es también sinónimo de salvación. Cuando al excéntrico Diógenes lo expulsaron de Sinope, solo dirigió unas palabras a las autoridades: ustedes me condenan a irme, yo los condeno a quedarse. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues aquí en La Otra Aventura. Déjenme que les cuente una breve historia. Aquí entre los libros de Milan Kundera. Habíamos viajado el poeta Luis Miguel Aguilar y yo a Londres para encontrarnos con Carlos Fuentes. Él nos ayudaría a crear un comité internacional de escritores para la revista Nexos. Compartimos con Fuentes algunos días en Londres. Carlos Fuentes sacó una mañana de su saco una pequeña agenda, como aquellas que se utilizaban entonces, pequeñita con muchos números. Marcó y de pronto dijo: Milan, dijo en su perfecto francés, te habla Carlos Fuentes. Estoy aquí con dos amigos escritores muy jóvenes y editores que quieren hablar contigo. Me tocó en suerte, puesto que en aquel entonces mi francés no estaba roto, como ahora, y hablé unos minutos con Milan Kundera para pedirle que colaborara en nuestra revista. El tiempo pasó, nos dio algunas colaboraciones, si no mal recuerdo fueron 2, para la revista Nexos, y yo guardé mis libros de Kundera. Guardé La broma, de la que ya hemos hablado, La inmortalidad, extraordinaria novela, que fue un gran éxito de ventas y que todo mundo tiene como libro insignia de Milan Kundera, La insoportable levedad del ser, también en Tusquets. El libro de los amores ridículos, un gran libro de Kundera. La lentitud, hablaremos de la lentitud en este programa, la ignorancia, la identidad. Estaba yo moviendo mi librero y de pronto, como estas cartas que están aquí, cayó esto. ¡Pac! Lo tomé y dije, estaba mi nombre, efectivamente. Lo volteé y dice, Milan Kundera. Lo había olvidado, créanmelo. Es una carta muy amable de Kundera en la cual nos dice que agradece muchísimo la invitación a la revista, que efectivamente nos dará textos, pero que formar parte del Comité Internacional no le parece porque se ha retirado de la vida pública desde aquel entonces, el año 2000. Con toda mi simpatía, Milan Kundera. A esto en francés se le llama billet doux.
es decir, un recuerdo que llega de pronto y que está olvidado. Lo vuelvo a meter en la despedida y ahí lo dejaré junto a Milan Kundera. Esa es la pequeña historia. Leonardo Padura entregó en el año 2009 El hombre que amaba a los perros, una novela que seguramente usted conoce porque ha sido de gran venta. Es una fascinante historia en torno a uno de los exilios más paradigmáticos, el de Lev Davidovich Bronstein, mejor conocido como León Trotsky. Usted lo sabe, el dirigente socialista vivió en huida permanente desde 1929, cuando Stalin lo mandó a los campos de trabajos forzados de Kazajistán, acusado de cometer serias violaciones a la disciplina del partido. Un año más tarde, lo expulsó definitivamente de la Unión Soviética. El viaje de Trotsky y su familia pasó por Turquía, Francia y Noruega antes de llegar a México. El exilio duró hasta que el ascenso del nazismo le otorgó a Stalin un nuevo enemigo. Entonces Trotsky ya no era necesario para el discurso soviético y fue aniquilado en su casa de Churubusco por un agente de la NKVD, el siniestro comisariado del pueblo para asuntos internos de la URSS. El escritor cubano Leonardo Padura teje la historia de Trotsky y la de su asesino, el militante comunista español Ramón Mercader del Río. La historia del homicida de Trotsky resulta ser la de un exilio más profundo e irreversible. A Mercader lo recluta su propia madre, una anarquista catalana dispuesta a entregar hasta a su propio hijo por la causa, cuando éste defendía Madrid del avance de las tropas falangistas. Ramón acepta dar su vida por el comunismo sin saber muy bien qué tarea se le asignará. Comienza entonces el exilio definitivo, el exilio de sí mismo. La NKVD lo entrena para convertirlo en un hombre vacío, en alguien que pudiera tomar las personalidades que se le asignan y cambiar entre una y otra como si fueran sombreros. Primero fue Soldado 13, luego Roma Pavlovich, después Jacques Monard, más tarde Frank Jackson. Al final de sus días llevó el nombre de Ramón Ivanovich López. Padura, quien vive en Cuba y es uno de los pocos escritores a quien el régimen castrista le permite una tibia disidencia, une una historia más a la narración. La de un aspirante escritor cubano encerrado en la isla que conoce a un viejo misterioso que pasea dos bourgeois, dos hermosos galgos rusos por la playa habanera. Esta novela, reconocidísima por la crítica, es una denuncia sobre la facilidad que tienen los regímenes socialistas para disponer de la vida. Ramón Mercader del Río acabó con la vida de León Trotsky asestándole, como usted sabe, un pioletazo en la frente. Un piolet, macabra fusión de una hoz y un martillo. Largo brazo de Stalin que llegó hasta la fortaleza frente a Río Churubusco. Pero el final de Mercader no fue mejor. Murió acosado por un cáncer en los huesos que, se presume, le causaron otros agentes de la NKVD. ¿Cómo? Mediante un reloj que le regalaron al condecorarlo como héroe nacional por su servicio a la URSS. El reloj llevaba un trozo de material altamente radioactivo, así como usted lo oye. El hombre que amaba a los perros es una excelente indagación histórica en forma de novela. Es un libro sobre el exilio y la muerte. Un libro notable que no debería usted perderse. Leonardo Padura, Trotsky, Cuba, el exilio, la dictadura. Hace unos cuantos días, usted lo sabe, murió el escritor checo Milan Kundera. Su vida estuvo marcada por el exilio, también sus letras. Kundera no parecía convencido de que las grandes ideas cambian al mundo. Uno de los grandes pensadores que influyeron en Kundera fue Epicuro y sus ideas sobre el hedonismo, un concepto que para el escritor checo había sido tergiversado. La noción fundamental del hedonismo, dice Kundera, no es otra que evitar el sufrimiento. Los grandes placeres suelen venir acompañados de grandes sufrimientos. Mejor buscar los placeres prudentes y modestos. En el otoño de 1968,
Milan Kundera pertenecía a la Unión de Escritores de Checoslovaquia, una organización acusada por el gobierno central de la URSS, de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en Rusia, de ser un fogón de la contrarrevolución. La Unión conservaba aún algunas casas, editaba revistas y recibía invitados internacionales en sus instalaciones. Fue en aquel momento, como contó Kundera en un artículo publicado en la revista Cambio en el año 2002, cuando Julio Cortázar, Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes fueron a Praga. Dice Kundera, vinieron discretamente en su calidad de escritores, para ver, para comprender, para alentar a sus colegas checos. Pasé con ellos una semana inolvidable, nos hicimos amigos, y justo después de su viaje pude leer, todavía en pruebas de imprenta, la traducción checa de 100 años de soledad. No he podido olvidar aquel encuentro. Praga ocupada por el ejército ruso y la visita de Gabo y sus dos amigos. Leí aquella novela, 100 años de soledad, en una sola jornada y de inmediato escribí un posfacio que recibí impreso en las siguientes pruebas, pero que nunca fue publicado. ¡Qué azar maravilloso! Aquel fue mi primer texto prohibido, a causa solamente de mi autoría, por los nuevos amos del país. Esta prohibición dio inicio a la segunda mitad de mi vida, que es la de un escritor proscrito en su propio país. Kundera cuenta que un par de años después tuvo que huir de Checoslovaquia en un pequeño Renault 5 y que no pudo llevar prácticamente nada consigo, ni un mueble, ni siquiera su ropa. Su biblioteca entonces se redujo a unos 50 libros y el archivo personal de sus escritos fue a dar a un bote de basura, ya que no lo consideraba nada importante. Una cosa sí llevaba consigo, aquel posfacio escrito para la novela de García Márquez. Aquel texto, dice el propio Kundera, fue un amuleto protector en el exilio. Kundera encontró en el trabajo de García Márquez una inspiración. Cuenta Kundera. Ahora bien, 100 años de soledad no es otra cosa que imaginación libre. Una de las más grandes obras de poesía que conozco. Cada frase en particular arroja destellos de fantasía. Cada frase es sorpresa, deslumbramiento. Es también la prueba de que la poesía y el lirismo no son dos nociones hermanas, sino nociones que hay que procurar mantener a distancia. Porque la poesía de García Márquez no tiene nada que ver con el lirismo. El autor no se confiesa, no abre su alma, solo lo embriaga el mundo objetivo al que eleva una esfera en la que todo es a la vez real, inverosímil y mágico. Kundera llegó a Francia. En el libro de ensayos titulado El telón, cuenta que al poco tiempo allí se reencontró con Carlos Fuentes. Dice Kundera, yo vivía por entonces en Rennes y durante mis breves estancias en París me alojaba en su casa, en la buhardilla de la embajada, y compartía con él los desayunos que se alargaban en conversaciones sin fin. De pronto, vi mi Europa central inesperadamente cercana a América Latina. Dos límites de Occidente situados en extremidades opuestas. Dos territorios descuidados, despreciados, abandonados. Dos territorios parias. Y las dos partes del mundo más profundamente marcadas por la experiencia traumatizante del barroco. Digo traumatizante porque el barroco viajó a América Latina como arte del conquistador y a mi país natal llegó de la mano de una contrarreforma particularmente sangrienta, lo cual incitó a Broth a llamar a Praga la ciudad del mal. Vi dos partes del mundo iniciadas en la misteriosa alianza del mal y de la belleza. Conversamos y vi un puente plateado, sutil, trémulo, centellante, alzarse como un arcoíris por encima del siglo entre mi pequeña Europa central y la inmensa América Latina. Un puente que unía las estatuas estáticas de Matías Braun en Praga a las delirantes iglesias de México. Milan Kundera. Para recordar a Milan Kundera, hemos traído a esta sección el inicio de La broma, la novela en la que un estudiante checo, miembro del Partido Comunista, envía a su compañera de clase una postal en que se burla de la estricta ideología del partido y remata la misiva con un «¡Viva Trotsky!».
Las consecuencias de esa postal caen sobre sus hombros como una luz y cambian su vida para siempre. Escuche usted el inicio de La broma, de Milan Kundera. Así que después de muchos años me encontré otra vez en casa. Estaba en la plaza principal, por la que había pasado infinidad de veces de niño, de muchacho y de joven. Y no sentí emoción alguna. Por el contrario, pensaba que aquella plaza llana, por encima de cuyos tejados sobresale la torre del ayuntamiento, semejante a un soldado con un antiguo casco, tiene el aspecto del patio de un cuartel, y que el pasado militar de esta ciudad morava, que sirvió en tiempos de bastión contra los ataques de húngaros y turcos, había marcado en su rostro un rasgo de fealdad irrevocable. Después de tantos años, no había nada que me atrajera hacia mi lugar de nacimiento. Me dije que había perdido todo el interés por él y me pareció natural. Hace ya 15 años que no vivo aquí. No me queda en este sitio más que un par de amigos o conocidos, y aún a esos trato de evitarlos. Y a mi madre la tengo aquí enterrada en una tumba ajena de la que no cuido. Pero me engañaba. Lo que llamaba desinterés era en realidad rencor. Sus motivos se me escapaban porque en mi ciudad natal me habían ocurrido cosas buenas y malas como en todas las demás ciudades. Pero el rencor estaba presente. Había tomado conciencia de él precisamente en relación con este viaje. El objetivo que perseguía lo hubiera podido lograr al fin de cuentas también en Praga, pero me había empezado a atraer irresistiblemente la posibilidad que se me ofrecía de llevarlo a cabo en mi ciudad natal, precisamente porque era un objetivo cínico y bajo, que burlonamente me liberaba de la sospecha de que el motivo de mi regreso pudiera ser la emoción sentimental por el tiempo perdido. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándolo. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. De la mesa de novedades, mire usted, la editorial Ariel ha publicado este libro que promete ser una gran historia. Ian Davidson, Voltaire, una vida. Es una biografía, ni más ni menos que de Voltaire, el arquetipo de la Ilustración. Pocos saben que en su época también fue la figura más famosa y controvertida de Europa. A lo largo de su vida, sus obras y opiniones le granjearon un sinnúmero de críticos, adversarios y censores por desafiar sobre todo a los dos poderes fácticos de su tiempo, la Iglesia Católica y la monarquía. Ariel, Ian Davidson, Voltaire, se antoja muchísimo. Elvira Lindo, En la boca del lobo, publicado por Seix Barral. Julieta y su madre llegan a La Sabina a pasar las vacaciones. A sus 11 años, esa aldea perdida le parece a Julieta el mejor lugar para dejar atrás problemas a los que no sabe poner nombre. Ese verano eterno, lleno de primeras voces y veces, descubrirá que los cimientos del pueblo están hechos de secretos y recuerdos. Elvira Lindo, En la boca del lobo. Y mire usted lo que acaba de aparecer. Enrique Vila Matas, Esta bruma insensata, Seix Barral. Desde una mansión al borde de un acantilado en las afueras del Cadaqués, Simone Schneider trabaja para un autor de éxito que se hace llamar Gran Bros y que vive oculto en Nueva York desde hace muchos años.
Simón es un Okusai, un distribuidor de citas para otros escritores, entre los que se encuentra, sin que él pueda imaginarlo, el mismísimo Pynchon. La tarde del 27 de octubre del 2017, Simon, que quedó bloqueado cuando intentaba recordar una frase sobre el infinito, emprende un largo paseo en busca de la cita perdida. Enrique Vila Matas, Esta bruma insensata, el más reciente libro de este escritor de culto a quienes muchos siguen, incluyéndome a mí. Seix Barral. Podía ocurrir, tenía que ocurrir. Ocurrió antes, después, más cerca, más lejos. Ocurrió, no a ti. Te salvaste porque fuiste el primero. Te salvaste porque fuiste el último. Porque estabas solo, porque la gente, porque a la izquierda, porque a la derecha, porque llovía, porque había sombra, porque hacía sol. Por fortuna había allí un bosque. Por fortuna no había árboles. Por fortuna una vía, un gancho, una viga, un freno, un marco, una curva, un milímetro, un segundo. Por fortuna una cuchilla nadaba en el agua. Debido a, ya que, y en cambio, a pesar de, ¿qué hubiera ocurrido si la mano, el pie, a un paso, por un pelo, por casualidad? Ah, ¿estás? Directamente de un momento todavía entreabierto. La red tenía un solo punto y tú a través de ese punto. No dejo de asombrarme, de quedarme sin habla. Escucha, cuán rápido me late tu corazón. Mire usted, estoy aquí frente a una buena cantidad de los libros que escribió Milan Kundera, un escritor que en México y en el mundo se leía con gran entusiasmo. Yo lo hice también. La lentitud es comúnmente considerada como un síntoma de la ineficiencia. Sin embargo, la lentitud puede ser vista también desde su relación con la suficiencia. Un acontecimiento que ocurre de forma lenta puede intensificar un espacio y un tiempo y así favorecer la vivencia, por llamar así, a ese hecho que abre la memoria y a la producción de un saber o a la expansión del conocimiento. En este sentido, la rapidez se entiende como falta de serenidad y de discernimiento, como un atropello de los sentidos y de la inteligencia. Sobre esta ambivalencia de los conceptos de rapidez y lentitud, escribió Milan Kundera en su novela La lentitud. Aquí está. Casi todos los libros que yo tengo de él están publicados en Tusquets. Aquí hay uno muy importante del cual vamos a hablar, que es La broma, que yo tengo la edición de Seix Barral. La lentitud. Escuche usted. Existe un vínculo secreto entre la lentitud y la memoria, así como entre la velocidad y el olvido. Evoquemos una situación de lo más trivial. Por ejemplo, un hombre que camina por la calle, de pronto quiere recordar algo, pero el recuerdo se le escapa. En ese momento, mecánicamente, afloja el paso. Por el contrario, alguien que intenta olvidar un incidente penoso, que intenta olvidar un incidente que acaba de ocurrirle, acelera el paso sin darse cuenta, como si quisiera alejarse rápido de lo que, en el tiempo, se encuentra aún demasiado cercano a él. En la matemática existencial, esta experiencia adquiere la forma de dos ecuaciones elementales. Escuche usted. El grado de lentitud es directamente proporcional a la intensidad de la memoria. El grado de velocidad es directamente proporcional a la intensidad del olvido. La lentitud, este libro que tengo aquí, se publicó en 1995. Comienza con una particular reflexión de su narrador, quien, en compañía de su esposa, viaja por carretera hacia una zona rural de Francia para pasar unos días en un castillo convertido en hotel. Mientras conduce, el narrador observa por el espejo retrovisor un coche que busca desesperadamente rebasarlo una y otra vez. La tentación por la velocidad de aquel hombre provoca la primera de las muchas digresiones que contiene esta breve y extraordinaria novela. Dice así el texto de Kundera. Escuche usted. En la velocidad, el sujeto es arrancado de la continuidad del tiempo. Está fuera de él. Dicho de otra manera, está en estado de éxtasis.
En ese estado no sabe nada de su edad, de su mujer, su hijo, sus preocupaciones, y por lo tanto no tiene miedo, porque la fuente del miedo está en el porvenir. Y quien se libera del porvenir no tiene nada que temer. La velocidad es la forma de éxtasis que la revolución técnica ha brindado al hombre. Contrariamente a quien maneja un vehículo a toda velocidad, está el que corre a pie, siempre presente en su cuerpo, permanentemente obligado a pensar en sus ampollas y en su jadeo, sintiendo su edad y su peso, consciente más que nunca de sí mismo y del tiempo de su vida. Todo cambia cuando el hombre delega la facultad de ser una veloz máquina. A partir de entonces, su propio cuerpo queda fuera de juego y se entrega a una velocidad que es incorpórea, inmaterial, pura velocidad, velocidad en sí misma, velocidad éxtasis. ¿Por qué habrá desaparecido el placer de la lentitud? ¿Dónde estarán los paseantes de antaño? ¿Dónde estarán esos héroes holgazanes de las canciones populares? Esos vagabundos que vagan de molino en molino y duermen al raso. Habrán desaparecido con los caminos rurales, los prados y los claros, junto con la naturaleza. Esto es lo que escribió Milan Kundera. ¿Usted es lento o es veloz? ¿Quiere ser rápido o quiere ser lento y no olvidar? La lentitud de Milan Kundera. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio ¿para qué? Para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta. El destierro no es un castigo, sino un puerto de refugio contra el castigo. Cicerón. Hemos llegado ya al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.